Queridos alumnos, qué bueno que están en una clase más de este curso de astronomía general que hace Ave Ciencia para ustedes y que tiene muchísimos colaboradores. Jorge, por ejemplo, al que nunca le doy las gracias, pero que está haciendo una labor espléndida. Pero en general le doy las gracias, como siempre, a Damián, a Diego. Y en esta ocasión tenemos a Salvador, uno de nuestros alumnos presenciales más asiduos, que siempre nos ayuda a hacer que esta clase sea más entendible. Si ustedes están viendo esta clase en YouTube, les recuerdo que es parte de un curso que imparte la Secretaría de Educación Abierta y a Distancia de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y pueden subirse a su plataforma y de esta manera tomar el curso completo, hacer las evaluaciones y eventualmente recibir una constancia. El 21 de agosto va a haber un eclipse total de sol que se va a ver como total en los Estados Unidos, pero se va a ver como parcial en México. Y por eso decidimos subir esta clase a YouTube, por si algunas personas están interesadas en entender qué es un eclipse. El eclipse en México se verá entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Para entender lo que es un eclipse, básicamente hay que comprender que actúan varios objetos del sistema solar. Cada objeto del sistema solar tiene su lado día y su lado noche. El lado día es el lado que apunta hacia el sol y el lado noche es el otro lado. Y si un objeto gira en torno a otro, pues se mantiene siempre el mismo lado día. Y de esto básicamente vamos a hablar durante esta clase. Antes de eso, les quiero decir que para ver este eclipse parcial que se va a ver en México, va a ser en toda la República. Entre más al norte nos pongamos, se va a ver mayor ocultamiento del sol, y en el sur solamente se va a ocultar el 25% del sol. Si ustedes están en la Ciudad de México, hay muchas sociedades astronómicas con las que se pueden acercar. La Facultad de Ciencias tiene el grupo Nibiru, la Facultad de Ingeniería tiene un grupo que se llama Zafir, el Instituto de Astronomía va a organizar actividades, y la sociedad astronómica más tradicional del país, la Sociedad Astronómica de México, que se reúne en el Parque de los Venados, también va a tener actividades, y todas estas instituciones y muchas más tienen páginas electrónicas. En la ciudad está, por ejemplo, la Sociedad Astronómica de la Ibero, donde se van a reunir personas para ver los eclipses, y es mejor estar con un grupo porque de esta manera pues uno sabe cómo ver el eclipse. En esta clase vamos a hablar de los eclipses, del sol, de la luna, de eclipses en otros mundos, de cómo observar los eclipses y sobre los mitos de los eclipses. Pero antes de esto, quiero que hagan la siguiente actividad. Salvador va a volver a traer al sol y quiero que ustedes hagan dos ilustraciones. La primera es que ilustren cómo es el movimiento de la luna alrededor de la Tierra vista de canto. Y también quiero que hagan el mismo dibujo de la órbita de la luna alrededor de la Tierra si viéramos al sistema solar por arriba. No solo quiero que hagan eso, sino quiero que hagan el dibujo de canto y cómo se vería la luna desde la Tierra en sus diferentes posiciones. Es decir, qué fase de la luna estaríamos viendo. Si estamos viendo el día o la noche desde la luna, desde la Tierra. Y quiero que hagamos lo mismo si vemos el sistema solar por arriba. Ahora es trabajo de ustedes. Tómense el tiempo para pensar. Yo sé que este ejercicio fue difícil. Tal vez algunos de ustedes hicieron un dibujo como este, que muestra un sistema solar inclinado ligeramente con la luna girando en torno de la Tierra y dibujaron sus órbitas. Tal vez hicieron un dibujo como este, donde muestra una posición
de la luna mientras gira en torno de la Tierra. En esta imagen el Sol estaría del lado izquierdo y si estuvieran ustedes mirando a la luna, la verían la mitad iluminada y la mitad oscura, es decir, estarían viendo la línea del crepúsculo de la luna. Tal vez hicieron un dibujo así, que nuevamente es el sistema solar, que nuevamente es la órbita de la luna alrededor de la Tierra ligeramente inclinada, y dibujaron la órbita de la luna, como siempre su cara iluminada mira al Sol, como la cara iluminada de la Tierra mira al Sol, pero como desde la Tierra, en los distintos lugares de la órbita de la luna, se vería la luna en sus diferentes fases. Esto se aproxima más a lo que yo quería que dibujara. Tal vez hiciera un dibujo así, que sería como se ve el sistema solar visto por arriba. Y estarían viendo la posición del Sol, como la luna en sus diferentes posiciones presenta siempre su cara iluminada viendo al Sol, la Tierra siempre su cara iluminada viendo al Sol, y ustedes se podrían imaginar cómo serían las fases de la luna en las diferentes posiciones. Tal vez hicieron un dibujo así, pusieron a la Tierra inclinada, a la luna también, y esto se asemeja más a lo que yo quería, un dibujo de canto y un dibujo por arriba. Pero bueno, no importa cómo lo hayan hecho, lo que quiero que entiendan es que la luna gira en torno de la Tierra, sus caras iluminadas siempre apuntan al Sol, y desde la Tierra se ven fases diferentes de la luna. Hay una coincidencia extraordinaria de la naturaleza, y es que el tamaño aparente de la luna y del Sol son iguales. Aunque el Sol es 400 veces más grande que la luna, es decir, caben 400 lunas en el diámetro del Sol, el Sol está 400 veces más lejos, y por eso los vemos más o menos del mismo tamaño. ¿Cómo es esto posible? Pues si Salvador vuelve a traer a nuestro Sol, y vamos a suponer que mi pulgar, te pones aquí delante de la cámara, que mi pulgar sea la luna, pues aquí mi pulgar casi no tapa el Sol. Pero ¿qué tal si yo voy acercando mi pulgar a la lámpara? Y como ven ustedes, llega un momento en que yo sí puedo cubrir el disco de la pelota, es decir, del Sol, con mi pulgar, aunque mi pulgar sea mucho menor que la pelota. Esta es una casualidad de la naturaleza, ¿no? Júpiter tiene 91 satélites y no le pasa esto. Así es que, pues es realmente extraordinario. El diámetro aparente de la luna es de medio grado, que es más o menos la mitad del tamaño de nuestro pulgar con el brazo extendido. Ahora, como la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es exactamente circular, sino ligeramente elíptica, y la órbita de la Tierra alrededor del Sol también es ligeramente elíptica, a veces el Sol se ve un poquitito más grande y a veces un poquitito más chiquito. Esto no se nota a simple vista. Y la luna también a veces se ve un poquito más grande y a veces un poquito más chiquita. Así es que hay ocasiones en que la luna pasa delante del Sol y no lo cubre totalmente, y se produce lo que se llama un eclipse anular. En otras palabras, el diámetro aparente de la luna es de medio grado, una sección muy pequeñita de la totalidad de la bóveda celeste. Así es que ahora les toca a ustedes. ¿Cuánto miden los tamaños angulares del Sol y de la luna? Y la respuesta es medio grado. Y por eso podemos tapar la luna con nuestro pulgar. No hay que hacer el experimento de tratar de tapar el Sol con nuestro dedo porque nos podemos quemar la retina. Hay que hacer solamente el experimento con la luna. Bueno, ¿qué es un eclipse? Hay dos tipos de eclipses entre el Sol, la Tierra y la luna.
Para que sucedan tienen que estar alineados los tres astros. Puede interponerse la luna entre el Sol y la Tierra y se produce un eclipse de Sol. O la luna puede pasar por la sombra de la Tierra y puede haber entonces un eclipse de luna. Los eclipses de Sol se ven en regiones muy pequeñitas de la Tierra, la totalidad, porque la sombra de la luna es muy pequeña, la parte de la totalidad. Y duran unos cuantos minutos, los más largos, unos 7 minutos. Este va a durar un poco más de 2 minutos, el que va a ser el 21 de agosto. En cambio, los eclipses de luna son larguísimos, duran horas, porque la sombra de la Tierra es enorme y la luna se va moviendo muy lentamente y por eso suelen ser más aburridos. No hay eclipses todos los meses porque la órbita del Sol y la de la luna no están en el mismo plano. Solo hay eclipses cuando se cruzan las dos órbitas. Y así se pueden predecir los eclipses. Es decir, si yo veo por dónde se va moviendo la luna y por dónde se va moviendo el Sol, puedo calcular cuándo se van a cruzar. Vamos a ver si ustedes pueden predecir un eclipse. Salvador va a simular el Sol. Este da la vuelta a la Tierra cada 24 horas. Va rápido. Diego va a simular a la Luna, que va bien lenta. Tarda 27 días y medio en completar su órbita respecto de las estrellas. Así es que vamos a verlos a los dos en movimiento y vamos a ver si ustedes pueden predecir cuándo va a ocurrir el eclipse. Supongo que les pareció muy sencillo, pues no es tan trivial como se los acabo de decir, pero es así más o menos. Y por eso, desde hace siglos los humanos hemos podido predecir cuándo va a haber eclipses, en qué lugar de la Tierra y cuánto van a durar. No hay eclipses cada mes porque, como les decía, no están en el mismo plano el Sol, la Luna y la Tierra. Pero cuando ocurre un eclipse de Sol, siempre está precedido por un eclipse de Luna y antecedido por un eclipse de Luna, porque están los dos mundos más o menos en la misma órbita. Así es que un eclipse de Sol es cuando la Luna pasa delante del Sol y proyecta su sombra sobre la Tierra. ¿Qué es lo que sucede durante un eclipse? Pues se cubre la parte más brillante del Sol y podemos ver la corona del Sol, es decir, la atmósfera extendida de nuestra estrella. La corona del Sol es un plasma, es decir, son partículas cargadas eléctricamente que arrastra el campo magnético del Sol, las líneas del campo magnético del Sol, y por eso tiene formas diferentes y espectaculares. Aquí se ve otra imagen de cómo es la geometría de un eclipse de Sol. ¿Por qué no se ve el eclipse total en todos lados, sino solo vemos eclipses parciales? Porque la Luna proyecta dos tipos de sombra. Una se llama la umbra y otra la penumbra. Para que lo entiendan, el Sol no es una fuente puntual de luz, sino es un objeto extendido y por eso proyecta dos sombras. Aquí hay un esquema que creo que van a entender mejor ahora. Cuando hay un eclipse de Sol, la sombra de la Luna es diferente en diferentes lugares. Hay una sombra que es más oscura que se llama la umbra y una más tenue que se llama la penumbra. Esto se debe a que el Sol no es un objeto puntual, sino es un objeto extendido. En la zona de la umbra se puede ver la totalidad, en cambio en la zona de la penumbra se ve la parcialidad. Para entender por qué es así, pues vamos a suponer que solo estuviéramos viendo dos extremos del Sol, como si fueran dos fuentes de luz diferentes. Pues esta luz incidiría sobre la Luna, que está simplificada por una línea, y como vemos, se proyectan dos tipos de sombras, una más oscura, que está señalada por la letra A, donde se sobreponen las sombras generadas por las dos fuentes de luz, y unas más tenues que produce
una sola fuente de luz. Y eso sucede con los eclipses de sol y de luna, es decir, hay una umbra y una penumbra. Y lo podemos ver en nuestras casas. Seguramente hay sitios donde hay dos fuentes de luz diferentes, y si vemos la sombra que proyectan estas fuentes de luz, pues podemos ver cómo hay sombras más oscuras y más tenues. Como les decía antes, la zona de la totalidad es muy pequeñita, porque pues la luna es relativamente muy pequeña y está muy lejos de la Tierra. Y por eso muy pocas veces durante nuestras vidas podemos presenciar un eclipse total de sol. Y por eso es tan singular, y por eso en los pueblos de la antigüedad les dio tantísimo miedo ver un eclipse, porque de repente se tapaba el sol en pleno día y pues no sabían qué iba a pasar. Ahora, pues en general ya no nos dan miedo estas cosas porque la ciencia nos explica lo que va a suceder. Aquí hay una imagen de la umbra y la penumbra sobre las nubes de la Tierra tomadas desde un satélite. Y bueno, vamos a ver las fases de un eclipse de sol. El eclipse de sol dura varias horas, desde el momento en que está el sol brillante en el cielo, y lentamente la luna se mueve lento, ya les había dicho antes, va cubriendo el disco del sol. Y dura este evento varias horas. Pero la zona de la totalidad, es decir, cuando el centro de la luna coincide justamente con el centro del sol, dura unos cuantos minutos. Y realmente es una cosa extraordinaria ver un eclipse total de sol. Las fases de la parcialidad también son muy bonitas, se ven estas imágenes del sol. Muchas culturas de la antigüedad pensaban que lo que sucedía es que algo se comía al sol, alguna deidad le daba mordiscos al sol. En cambio, los eclipses anulares, que se producen cuando el sol está un poquito más cerca o la luna un poquito más lejos, y aunque coincidan el centro de la luna y del sol, se ve un aro brillante alrededor del sol, se llaman eclipses anulares. No se oscurece totalmente, no se ve la corona del sol, no se ven las estrellas, y no se debe voltear a ver un eclipse anular, porque aunque haya un disco pequeño del sol expuesto, nos puede quemar los ojos. Sin embargo, como les decía desde un principio, los aficionados saben observar los eclipses con sus telescopios usando filtros especiales, y podemos disfrutar también de los eclipses anulares. La corona del sol no siempre se ve igual porque cambia la estructura magnética del sol. Justamente cuando se va a cubrir el sol aparece lo que se llama el anillo de diamantes. Como la superficie de la luna no es plana, tiene cráteres, la luz del sol se filtra y se dispersa en los cráteres de la luna, y por eso se ve este resplandor justo antes de la totalidad. Además se empieza a ver la cromósfera del sol, esta parte de la atmósfera que está más caliente que la fotosfera, es decir, la superficie del sol que está a 7.000 grados, la cromósfera está como a 20.000 grados. Y las primeras personas que observaron la cromósfera del sol le tomaron espectros, y ahí se descubrió el elemento químico llamado helio, que como saben ustedes es el segundo elemento químico más abundante no solo del Sol, sino del universo. Helios en griego significa sol, y se descubrió primero allá y después se buscó aquí, y bueno, ahora sabemos que es un gas noble que se utiliza para muchas cosas y que se está perdiendo rápidamente. Así es que se va a ser uno de los grandes retos de la humanidad en unos cuantos siglos, de dónde vamos a conseguir helio. Y como les decía antes, la corona del sol cambia porque los ciclos solares de cada 11 años hacen que los campos magnéticos del sol se distorsionen de diferentes maneras, y como el campo magnético del sol es el que arrastra a los plasmas de la corona del sol, la estructura es distinta. Y en el pasado, cuando no teníamos satélites, pues estudiar la corona del sol y su forma era muy importante para entender el campo magnético del sol. Ahora hay satélites que toman imágenes extraordinarias y ya no son tan importantes los eclipses como lo fueron en el pasado. Como les decía antes, durante la totalidad del eclipse, todo el horizonte
se pone como si fuera un inmenso atardecer. Es increíble. Y además salen las estrellas. Y pueden ustedes aprovechar para ver si el Sol está en la constelación que dicen los astrólogos. En general, las constelaciones se supone que son el grupo de estrellas por las que pasa el Sol durante el año. Pero como los astrólogos no saben astronomía, pues inventan que el Sol está delante de tal o cual constelación y como no la podemos ver, no sabemos si tienen razón o no. Pero durante los eclipses totales de Sol podemos ver las estrellas. Y si está cerca de nuestra fecha de nacimiento, van a ver que no es la constelación que dicen los astrólogos, sino la anterior. O una más que existe, que es la constelación de Ofiuco, que no existía cuando inventaron sus tablas astrológicas. Siento desilusionarlos. Nunca se debe voltear a ver el Sol, más que instantes cuando está cerca del horizonte. Porque se nos puede estar quemando la retina y no sentimos nada. Si volteamos a ver el Sol durante el eclipse porque pensamos que vamos a ver algo lindo, se nos puede inflamar la retina o nos puede causar ceguera permanente. Galileo, que utilizó su telescopio para proyectar una imagen del Sol y pintar las manchas del Sol y descubrirlas, abusó de estar volteando a ver al Sol para apuntar su telescopio y se quedó ciego de un ojo. Y obviamente no queremos que a las personas les suceda lo mismo. La manera de ver un eclipse es proyectar su imagen. Una forma de hacerlo es hacerle un agujerito a una hoja de papel, poner la hoja de papel hacia la dirección del Sol sin voltear a ver al Sol y ver la imagen en el piso. Aquí se ve un ejemplo de cómo se puede hacer. También se puede proyectar en otros lados. Esta es una fotografía que tomé hace unos días afuera de mi casa sobre la banqueta. Ahí está mi pie. Y como se ve, la luz que pasa a través de los pequeños agujeritos de las hojas de los árboles son como hoyitos y se proyectan estas imágenes circulares en el piso. Son las imágenes del Sol. Y el día del eclipse, en ese mismo lugar, si no está nublado, voy a poder ver algo así. Es decir, estas pequeñas lunitas o sonrisitas o cuernitos proyectados. Y esa es la mejor manera de ver un eclipse total de Sol. Días antes del eclipse veo donde se ve el piso lindo, veo mis circulitos y el día del eclipse, pues cada media hora salgo y veo más o menos cómo están estos circulitos y vemos más o menos cómo uno siente que algo se empieza a comer al Sol. Se puede hacer lo mismo con un telescopio, esto fue lo que hizo Galileo, pero insisto, yo sugiero que si van a hacerlo con un telescopio se unan a un grupo de aficionados porque ellos saben cómo apuntar hacia el Sol sin voltear a ver al Sol, tienen filtros especiales para hacerlo. También existen diferentes variedades de filtros para ver el Sol. Hay algunos que se fabrican en México especiales porque como estamos en un lugar muy elevado, la capa de la atmósfera permite mayor ingreso de radiación ultravioleta que puede lastimar a nuestros ojos. No son fáciles de conseguir, pero algo que es más fácil de conseguir son vidrios de soldador. Estos los venden en las ferreterías grandes, en las tapalerías, y tienen que ser del número 12 o mayor. Es cosa, si pueden comprar varios, según si está nublado o no el cielo. Y recuerden que hay que primero ponerse el filtro y después voltear y buscar al Sol. No buscar al Sol y después ponerse el filtro, porque además que les va a lastimar, ya no van a poder ver bien porque se van a quedar deslumbrados. Así es que si van a ver el eclipse, háganse de su vidrio de soldador. Bueno, pues ahora les toca a ustedes. ¿Cuántos tipos de eclipses de Sol hay? Pues hay eclipses parciales, hay eclipses anulares y hay eclipses totales. Dependen si la luna cubre totalmente al Sol, si la luna está un poquito más lejos o el Sol más cerca, se produce un eclipse anular. Pero si hay buenas condiciones y coinciden el centro
del Sol con el centro de la Luna se produce un eclipse total, que son realmente fantásticos. Por fortuna hay varios al año y muchas veces se transmiten en las redes sociales y no hay que viajar a lugares remotos para verlos. Este es un resumen de la geometría de un eclipse de Sol. Las fases de parcialidad y una imagen magnífica del Sol eclipsado. También hay eclipses de Luna. La Tierra se mueve de oeste a este. Uno se preguntaría por qué el eclipse también se mueve en esa dirección. Pues resulta que se debe a que la Luna está avanzando y por eso la sombra se mueve en esa dirección. Un eclipse de Sol es cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Y un eclipse de Luna es cuando la Luna pasa por la sombra de la Tierra. ¿Qué es lo que sucede durante un eclipse de Luna? Que vemos la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna. Como ahora estoy viendo la sombra de esta Tierra proyectada sobre la guacamaya roja de los Tuxtlas. Los eclipses de Luna se producen, como les dije, cuando la Luna pasa por la sombra de la Tierra, que es bien ancha, y los eclipses de Luna, por eso se pueden ver desde cualquier lugar de la Tierra, donde sea de noche el día del eclipse. La Luna entra a la penumbra de la Tierra y se ve ligeramente gris, y después toma tonos rojizos. Estos tonos rojizos se deben a que la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra, la luz azul y verde es absorbida por la atmósfera y solo logran atravesar la atmósfera la luz naranja y roja del Sol. Y por eso la Luna toma estos tonos ocres tan espectaculares. De hecho, en ocasiones se ve tan roja que hay múltiples culturas que decían que la Luna se ensangrentaba, muy en particular en la Biblia. Como saben, Salomé era una mujer muy atractiva. Era la hija de la esposa de Herodes. Y Herodes se vuelve loco por ella. Y era la época donde vivía Juan Bautista. Y Juan Bautista trataba con palabras altisonantes a Salomé. Y ella estaba muy enojada con él. Así es que Herodes le pide a Salomé que haga la danza de los 7 velos. Y ella le dice que solo si le entrega en una bandeja de oro la cabeza de Juan Bautista. Y Herodes acepta. Y Salomé hace la danza de los 7 velos y él queda extasiado con aquello. Y aunque le ofrece otras alternativas a la cabeza de Juan Bautista, pues termina cortándosela. Y la Biblia dice que fue tal el dolor que hasta la luna se cubrió de sangre. Y obviamente es que en ese momento hubo un eclipse de luna. Hay registros de eclipses desde la época de los babilonios. Una de las tabletas más antiguas es del año 1350 de Babilonia, donde explica qué es lo que sucede durante un eclipse. Otras culturas inventaron ideas de cómo era la Tierra. Por ejemplo, los propios babilonios en un inicio pensaban que la Tierra era plana como una tortilla, que estaba montada sobre unos elefantes, esto sobre una tortuga, pero decidieron hacer un experimento durante un eclipse de luna. Sabían que la luna iba a pasar por la sombra de la Tierra. Si yo proyecto aquí mi sombra, pues ustedes pueden saber perfectamente de qué objeto se trata. Salvador y Diego van a proyectar las sombras de 2 objetos y yo les pregunto a ustedes si alguna vez han visto que la sombra de la Tierra sobre la luna es como un elefante o como una tortuga. No, ¿verdad? La sombra de la Tierra sobre la luna no es así. Ahora Damián nos va a proyectar
la sombra de una Tierra que podría ser plana. Y la sombra, si la Tierra fuera como una tortilla, a veces su sombra sería una línea y a veces sería un círculo. La sombra de la Tierra siempre es circular y el único objeto que siempre proyecta una sombra circular es una esfera. Cuando los babilonios se dieron cuenta que la sombra de la Tierra sobre la Luna no era como un elefante, ni como la de una tortilla, ni como la de una tortuga, tuvieron que modificar sus ideas y llegaron a la conclusión que la Tierra es redonda. Otras culturas, como vimos en las clases de arqueoastronomía, pues aprovechaban los eclipses para hacer lo que querían. Por ejemplo, en Mesoamérica, algunos de los emperadores sacrificaban a los albinos durante los eclipses. Se ve que tenían alguna bronca con algún albino y aprovechaban la ocasión. Hay registros muy importantes de la predicción de eclipses en Mesoamérica. De hecho, cuando llegaron algunos de los conquistadores de la zona maya, les dijeron a los sacerdotes que si no se rendían a ellos y aceptaban el culto del cristianismo, iban a hacer que el sol se apagara al día siguiente. Pero los mayas, por supuesto, podían calcular los eclipses y mataron a esos primeros conquistadores porque sabían que los querían engañar. Así es que en Mesoamérica hubo una gran tradición de eclipses, pero eso lo pueden ver, si recuerdan, en la clase de arqueoastronomía. Como vimos en el Códice de Dresde, está la predicción de eclipses, y no solo de eclipses de sol, sino los tránsitos, es decir, cuando Venus pasa delante del disco del Sol. Estos tipos de observaciones muy cuidadosas las podían hacer los mayas. Otras culturas pensaron cosas diferentes. Por ejemplo, los chinos decían que un dragón se comía el sol y había que hacer mucho ruido para que lo escupiera. Y cuando vino la nao de la China a Acapulco, hubo eclipses de sol. Y esta tradición de hacer ruido durante los eclipses se llegó a América. Y todavía hay pueblos en Oaxaca y en Guerrero que hacen mucho ruido cuando hay un eclipse para que se devuelva al sol. Hay otras culturas como la Indonesia, donde dice que un dios se trató de comer al sol y le quemó la lengua y lo escupió. Como saben ustedes, una de las aportes más importantes de los eclipses a la ciencia fue la teoría de la relatividad y la deflexión de la luz de los astros al pasar cerca de objetos masivos. Y como vimos en la clase de Einstein, Eddington fue a África a observar un eclipse de sol para ver si efectivamente, como escribió Einstein, la luz se deflecta al pasar cerca de nuestra estrella. Eddington calculó con mucho cuidado la trayectoria del eclipse. Fue 6 meses antes, fotografió el cielo 6 meses antes durante la noche, estuvo el día del eclipse y regresó 6 meses después para volver a fotografiar la misma región del cielo y poder comparar las placas con eclipse y sin eclipse, y efectivamente pudo medir la desviación de las posiciones de las estrellas y por lo tanto saber que efectivamente la luz de las estrellas se desvió al llegar a la Tierra. Este es el telegrama que Eddington le mandó a Einstein diciéndole: tienes razón, pero Einstein aparentemente cuando lo recibió no se emocionó mucho, simplemente dijo ya sabía, pero eso le dio fama mundial. Bueno, ¿ustedes quieren ver un eclipse total de sol en México? Sí. ¿Y cuándo lo vamos a poder ver? Pues lo vamos a poder ver el 8 de abril del 2024. Así es que tengan paciencia, México va a tener su eclipse total de sol dentro de algunos años, no se lo pierdan, porque realmente son muy bonitos, no se pueden imaginar lo emocionante que es. Hay cientos de personas que persiguen eclipses por ese placer instantáneo de verlos. Y por supuesto hay cálculos de los eclipses del futuro en muchísimas páginas de internet. Y si se unen a un grupo de astronomía aficionados, pueden aprender a sacar imágenes extraordinarias de los eclipses. Bueno, pues en conclusión, los eclipses de luna fueron fundamentales para
saber que la Tierra es redonda, y los eclipses de sol permitieron descubrir la corona del Sol, la cromósfera, y medir la desviación de la luz que predijo la relatividad de Einstein. Les recuerdo la tarea. Quiero que me entreguen estos dos diagramas que les pedí al principio, vistas por arriba o vistas de canto, y también quiero que me digan por qué no hay eclipses cada mes y por qué la dirección de la sombra de la luna sobre la Tierra avanza de oeste a este durante los eclipses de sol. Y recuerden que habrá un eclipse total de sol ahora y en el 2024. Muchas gracias.